Hola, hola, bienvenida, bienvenido al podcast Tras las huellas de Santa Hildegarda. Aquí exploraremos la fascinante vida de una de las figuras más notables, fascinantes y enigmáticas de la Edad Media y de la historia, Santa Hildegarda de Bingen, una mujer verdaderamente extraordinaria. Yo me impresiono cada vez más con ella, me apantalla, la admiro, me fascina y cada día aprendo más y más de ella. Soy Adriana González y estoy súper emocionada de compartir contigo todo lo que yo he descubierto y que me ha ayudado muchísimo en mi vida, tanto en mi salud física como espiritual también. Nomás para que empieces a tener una idea y saborear lo que veremos más adelante. Fíjate, escucha nomás la cantidad de títulos que se le han dado a Hildegarda de Bingen. Mística. Fue la primera mística alemana. Profeta. Juan Pablo II la denominó profeta. Teóloga. Visionaria. Desde los 3 años tenía visiones. Poeta. Botánica. Médica. Curandera. Moralista política. Compositora. Escribió libros. Escribió música sacra. Exorcista. Siblia del Rin. Predicadora, dramaturga, declarada santa universal y doctora de la Iglesia en 2012, hace apenas unos años. No es cualquier cosa, ¿eh? Luego vamos a tener un episodio más de lo que los papas han dicho de ella. La reconocen como gran mujer y santa, tantos católicos como cristianos de otras denominaciones protestantes. No solo la gente de iglesia, también médicos, naturistas, músicos, botanistas, entre tantos muchos otros que la admiran. Y bueno, pues empecemos. ¿Quién era? ¿Quién era esta Santa Hildegarda? ¿Quién era? Nos vamos a echar un clavado en su origen, su niñez y cómo se convirtió en una de las mujeres más influyentes de su época. Híjole, hay tantas cosas que platicarte, pero bueno, para entender el legado de esta supermujer, una mujer muy adelantada para su época, diría yo, es esencial conocer su historia desde el principio. Así es que únete a mí en este viaje espiritual y acompáñame. ¿Quién era Santa Hildegarda de Bingen? ¿De dónde salió? Bueno, Hildegarda nació en un pequeño pueblo en la región del Rin, en Alemania. Nació en 1098, hace 900 años, más de 900 años, en Renania, en Bermersheim, cerca de Alzey, y murió en 1179 a la edad de 81 años, a pesar de la continua fragilidad de su salud. La zona de Hildegarda es ahí donde es famoso el vino blanco, qué rico. Si visitas tú esa zona en Alemania, seguro que te llevarán al convento y de Ebingen y probarás en algún lugar, barecito, restaurancito de por ahí cerca, un delicioso vinito blanco. Los papás de Santa Hildegarda de Bingen fueron Hildeberto de Bermersheim, era un noble alemán y se cree que fue un caballero de la corte del emperador Enrique V del Sacro Imperio Romano Germánico. Metilda de Merheim fue noble alemana también y se cree que fue una mujer piadosa y educada. Eran nobles, eran ricos terratenientes y, ¿adivinen qué? Decidieron ofrecer a Hildegarda a Dios como diezmo a la iglesia cuando tenía apenas 8 años. Hildegarda era la menor de 10 hijos y su vida desde que era muy chiquita estuvo, pues como les dije, destinada a la vida religiosa. La dedicaron al servicio de Dios. Y uno pudiera decir, ¿cómo? ¡Qué ingratos, padres desalmados! ¿Cómo la dejan sola a esa edad? ¿Cómo se separan de ella, una niña tan chiquita y en un convento? Bueno, era la costumbre en aquella época. En aquella época era muy común que los papás dedicaran a uno de sus hijos a la vida religiosa, como alguna muestra de agradecimiento por alguna gracia recibida o pues simplemente como generosidad
hacia la iglesia o por algunas otras tantas razones. Si vemos la vida de otros santos, veremos que varios de nuestros santos entraron a la vida religiosa o al convento súper chiquititos. Tenemos, por ejemplo, grandes santos que entraron no porque hayan sido llevados ahí por sus papás, bueno, a lo mejor quizá algunos sí, y a otros los enviaban para que pudieran tener formación y educación, pero muchos otros entraron solitos porque ellos querían. Tenemos, por ejemplo, San Luis Gonzaga en los 1500, que ingresó a la Compañía de Jesús a los 10 años. San Estanislao Kostka, en esa época más o menos también a la Compañía de Jesús a los 14, pero él sintió el llamado a la vida religiosa desde los 7 años. Santo Domingo Sadio, ya en 1800 y pico, entró al oratorio de San Juan Bosco, a los 12 años. San Juan Berchmans, a la Compañía de Jesús a los 13, San Luis Gonzaga también a los 11, San Gabriel de la Dolorosa ya en los 1800, ingresó a la Pasión de Jesucristo a los 11 años, Santa María de la Encarnación, al convento de Carmelitas Descalzas a los 10 años, San Nicolás Factor, a la Orden de los Mínimos a los 11, San José de Calasanz, con los agustinos a los 14, pero ya desde los 12 ya quería entrar a la vida religiosa, San Juan Macías, a la Orden de la Merced a los 13, Santa Rosa de Lima, pues siente un llamado a la vida religiosa desde los 11, entra hasta los 20, pero desde los 11 empieza una vida intensa espiritual. Y Santa Teresita del Niño Jesús, alguien más reciente, ¿verdad? Entró al convento de las Carmelitas Descalzas de Lisieux, Francia, a los 15 años de edad, en 1889. Pero ella, desde bien chiquilla, quería entrarle. A los 9 años, ella pidió ingresar al convento, pero fue rechazada debido a que estaba muy chiquita. Y luego a los 11 volvió a solicitar su ingreso y otra vez fue rechazada. Y hasta los 15, Teresita logró obtener el permiso del Papa León XIII para ingresar al convento, porque en ese entonces la edad mínima para ingresar era de 16 años. Y bueno, y viendo ya gente del siglo XX y muy cercana a mi familia, nuestro primer cardenal de Monterrey, que en paz descanse, don Adolfo Suárez Rivera, entró a los 10, creo que 12 años al seminario. También mi queridísimo padre José Abramo Torres, fundador de la Escuela Bíblica Arquidiocesana en Monterrey, un hombre muy conocido, muy respetado, un hombre santo de Dios. Ay, tan lindo mi padre Abramo. Él me casó, me bautizó a todos mis hijos, sus primeras comuniones, hasta luego llegó a casar a 3 de mis hijos y a bautizar a 2, 3 de mis nietos. Un regalazo de Dios. ¿Cómo lo extraño? Un beso, un abrazote hasta el cielo, padre Abramo. Y bueno, santos más recientes, la misma Santa María, la Madre Teresa de Calcuta, a los 12 años, se llamaba Agnes, ¿verdad? Luego más tarde fue conocida como la Madre Teresa. Entró a los 12, desde los 12 ya sentía dedicar su vida a Dios. A los 15 entró a la congregación de las Hermanas de Loreto en Irlanda, y luego ya después hizo sus votos y todo, y después, en 1948 creo, si mal no recuerdo, fundó a las Misioneras de la Caridad, que se convertirían en una de las congregaciones religiosas más reconocidas del mundo hoy día. Juan Pablo II, Papa Benito XVI, también entraron desde muy jóvenes. Entonces, bueno, vemos cómo el Señor muchas veces llama desde muy temprana edad a la gente. Me pregunto cómo estuviera el mundo hoy si estos hombres y mujeres no hubieran respondido al llamado de Dios a entregarse a Él. ¿Cómo sería el mundo sin la Madre Teresa de Calcuta, sin las Misioneras de la Caridad? Y bueno, pues hay que darle una pensadita a eso, ¿verdad? Y también uno puede preguntarse, bueno, a ver, como, ¿por qué los papás de Santa Hildegarda la destinaron a la vida religiosa? Bueno, eso lo vamos a ver poco a poco y los entenderemos más adelante, pero te empiezo a platicar. Resulta que desde los 3 años, Hildegarda tenía visiones. Eso la ha hecho conocida como la primera mística alemana.
tuvo visiones o sentires muy sencillos hasta muy profundos. Este, de chiquita, por ejemplo, iba con la nana pasando por un campo y al ver una vaca preñada predijo cómo iba a salir el becerrito, de qué color y con una mancha en la pata o en la frente, ya no me acuerdo dónde. Y pues para sorpresa de la nana, resulta que cuando nació el becerrito, pues era justo como lo había descrito Santa Hildegarda. Y bueno, la niña Hildegarda en ese entonces. Y luego también un día le dijo a su papá que el panadero se iba a morir pronto y que por favor él se hiciera cargo de su familia cuando muriera. Y pues el papá le dijo, a ver, ¿cómo? El panadero está muy joven, mijita, o sea, no se va a morir. Y pues nada, que resulta que al poco tiempo sí se murió el panadero. Y bueno, esas eran cosas de la vida normal, ¿verdad? Pero, fíjense, a los 3 años, Hildegarda vio una luz blanca y intensa que la rodeaba y la llenaba de alegría. Y luego a los 5 tuvo una visión de la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, que la llenó de comprensión y amor. Luego, a los 7 años, tuvo una visión de la Virgen María que la llamó a dedicar su vida a Dios. Y a los 10 tuvo una visión de una iglesia espiritual con personas de todas las edades y condiciones que la llamó a servir a la iglesia. Todo esto viene en su libro de Esquivias y la vida que escribió de Santa Hildegarda el monje Teodorico en el siglo XII. Y bueno, pues desde los 12 años, Hildegarda experimentó éxtasis frecuentes en los que se sentía transportada fuera de su cuerpo y unida a Dios. Estas visiones se fueron intensificando a lo largo de su vida y le valieron el reconocimiento como profeta y visionaria. Por eso, quizás sus papás, al ver que la niña tenía estos dones especiales de Dios, pues tuvieron temor y temblor y dijeron, no, pues mejor que le eduque y la forme a alguien que sí le sabe a esto, porque pues nosotros no le sabemos. Y pues la ofrecieron a la vida religiosa a cargo de Jutta, de la familia de condes de Spanheim. Entonces, bueno, pues la mayoría de los escritos dice que a los 8 años Hildegarda fue aceptada como oblata en la abadía benedictina de a ver, déjame si lo digo bien, porque luego se me lengua la traba, como se dice, Disibodenberg. Allí, bajo la guía de Jutta de Spanheim, que a propósito su nombre era Judith, ahí con ella Hildegarda comenzó su formación espiritual y académica. Pero acaban de encontrar, no hace muchos años, hace poquito, a lo mejor en los últimos 5 años o 3 años, un diario de Jutta y ahí dice, escrito con puño y letra de Jutta, que los primeros años con Hildegarda fueron en su palacio. Jutta era noble también, pero de más alta alcurnia que Hildegarda. Entonces los primeros años fueron en el palacio de Jutta y luego se fueron las dos juntas al convento, más o menos cuando Hildegarda tenía unos 14 años. Allí Hildegarda aprendió latín con ella, música y las reglas de la orden benedictina. Y su formación espiritual fue intensa y profunda. Y a pesar de todas las dificultades, siempre mostró dedicación inquebrantable a su vocación. Este acto marcó el comienzo de una vida completamente dedicada a la espiritualidad. Entonces, fíjense, en 1115, a los 17 años, Hildegarda ya hizo su profesión religiosa como monja benedictina en la misma abadía. Y pues muy pronto se extendió la fama de piedad y santidad tanto de Jutta como de Hildegarda y empezaron a llegar muchas vocaciones al convento. Muchas mujeres querían entrar al convento. Y pues recordemos, en esa época se le tenía que dar una dote a los conventos, ¿verdad? Que era un porcentaje de dinero pues para la manutención y todo. Y pues bueno, después vamos a hablar un poquito más de eso. Hildegarda fue entonces maestra de novicias y cuando Jutta murió en 1136, Hildegarda fue elegida abadesa de la comunidad a la edad de 38 años.
Como las visiones continuaban, su monje confesor, Volmar, lo reveló a su abad, y él se lo dijo al arzobispo de Maguncia, que examinó sus visiones con sus teólogos y dictaminó que eran de inspiración divina y la ordenó que comenzara a escribirlas. Ahora, aquí voy a hacer un paréntesis. Quiero platicarles algo muy interesante. Este convento al que entran Juta e Hildegarda era un convento de hombres. Imagínense 2 mujeres lindas, nobles, entre los 14 y 25 años, ahí en el convento, rodeadas de hombres. Bueno, de luego llegaron muchas mujeres más, pero como quiera, pues es curioso y delicado, ¿verdad? En aquel tiempo no había muchos conventos exclusivos de mujeres. A ellas se les puso en una habitación, una casita ahí junto al convento o dentro del convento, ¿verdad? Como que eso ahorita uno no lo entiende, ¿verdad? De hecho, bueno, yo nomás conozco un convento que sea así, en Saltillo, aquí cerquita. Hay un convento que era de los hermanos de San Juan y que en el mismo terreno estaban también el convento de mujeres. Y pues sí, tenían muchas cosas separadas, parte de las liturgias y todo, pero muchas las tenían juntas y los espacios comunes los compartían, como los jardines, salones y así. Ese es el único que yo conozco así. Todos los demás pues son o de hombres o de mujeres y en lugares totalmente diferentes, ¿verdad? Y bueno, el establecimiento de conventos exclusivamente para mujeres comenzó formalmente en el siglo IV con comunidades como la de Santa María en Egipto, pero fue con Santa Escolástica, que fue la hermana de San Benito de Nurcia en el siglo VI. Acuérdense que San Benito de Nurcia hace la regla benedictina, ¿verdad? La regla de San Benito, que después la vamos a ver más adelante, pero pues esa regla se rigen pues, después todos los conventos. La mayoría de los conventos, hasta muchos años. Estas instituciones tuvieron una estructura más definida y comenzaron a expandirse por Europa. Y vamos a toparnos más adelante, como les digo, con San Benito en otros episodios y vamos a hablar de esta regla. Esta expansión se intensificó durante la Alta Edad Media, que es la época en la que nace Santa Hildegarda. Y bueno, después de eso, lo veremos, da lugar a una proliferación de conventos femeninos en el mundo cristiano. Entonces, después de que se muere Juta y que Hildegarda es elegida como abadesa, su liderazgo y sus visiones místicas comenzaron a moldear no solo su vida, sino también la vida de la historia de la Iglesia y de la cultura europea. Y bueno, quiero detenerme tantito con algo que busqué y se me hace muy interesante, y es el significado del nombre de Hildegarda. Pues el nombre en la Biblia tiene mucho significado. Es como tu misión. Recuerden ya desde el Antiguo Testamento, Abraham, Dios le cambia el nombre a Abraham, padre de las naciones. A Sarai, su esposa, se lo cambia a Sara. Jacob, uno de los 12 hijos de Isaac, Dios le cambia el nombre por Israel, y de sus 12 hijos salen así las 12 tribus de Israel, pero Israel era Jacob, ¿ok? Y bueno, Pedro en el Nuevo Testamento no era Pedro, se llamaba Simón. Se le cambia a Pedro, que significa roca, pues sobre esa roca edificará la iglesia. Pablo no era Pablo, era Saulo, y Jesús le cambia el nombre cuando lo tumba camino a Damasco. El nombre Hildegarda tiene un significado profundo. De origen germánico, Hilde significa batalla y Gard, protección. Así, su nombre se traduce como protectora en la batalla, aquella que protege en la lucha. Sin duda alguna, Hildegarda de veras hizo honor a su nombre, defendiendo su fe y su vocación con coraje y determinación. Que a propósito, la fiesta de Santa Hildegarda es el 17 de septiembre. Para entender a Hildegarda y el impacto de sus obras es esencial conocer el contexto
histórico en el que vivió. Vamos a seguir hablando de la Europa medieval, explorando cómo el entorno cultural, social y religioso de la época influyó en su vida y en su legado. Entonces, por ejemplo, tenemos que cómo era la vida de la época medieval en Europa, ¿verdad? ¿Qué estaba pasando cuando nació Hildegarda? Fíjense, estamos hablando del siglo XI, XII, ¿verdad? Finales del XI, XII. Europa estaba en un periodo de consolidación después de la fragmentación del imperio carolingio, a la muerte de Carlomagno. Yo, la verdad, ni me acordaba de cuál había sido la nacionalidad de Carlomagno. Si lo había estudiado alguna vez en la prepa, me pasó de noche. Tuve que investigarlo. Pensé que ser emperador del Sacro Imperio Romano, pensé que era italiano. Y nada, que nació en Bélgica y fue rey de los francos y emperador del Sacro Imperio Romano Germánico. Es considerado uno de los líderes más importantes de la Edad Media y su influencia se puede ver en la política, la cultura y la religión de Europa durante esos siglos. Y también se conoce como el padre de Europa, realmente por su papel en la unificación del continente. Y Carlomagno murió como en el 814 y le sucedió su hijo Luis el Piadoso. Pero cuando se muere Luis, su imperio se dividió en varias partes después de su muerte. Y pues esto fue lo que llevó a la formación de varios reinos y principados en Europa. Y entonces ahí empezaron todos los condes, reyes y reinaditos, ¿verdad? En todo lo que era Europa. Y la sociedad estaba estructurada en un sistema feudal, donde la tierra y el poder estaban en manos de una nobleza que dominaba a los campesinos. La sociedad estaba jerárquicamente estructurada en tres estamentos. Era la nobleza, el clero y los campesinos. O sea, el clero es la iglesia, acuérdense. Los nobles pues eran los que dueños de las tierras y eran responsables de la protección de sus vasallos. El clero se encargaba de la espiritualidad y la educación. Y los campesinos pues trabajaban la tierra y estaban sujetos a las obligaciones del feudalismo. Y la Iglesia Católica era una institución poderosa que influía en todos los aspectos de la vida cotidiana, desde la política hasta la cultura. Bueno, ¿y cómo era la vida cotidiana en esa época? Pues las bodas eran alianzas estratégicas normalmente que fortalecían vínculos entre las familias nobles, la educación de los hijos, especialmente de los varones, eran fundamentalmente para continuar el linaje. Las mujeres, aunque muchas veces eran relegadas a roles domésticos, algunas veces podían gestionar propiedades y negocios cuando no estaban los esposos. Por eso es tan importante ver a Hildegarda. O sea, la mujer en esta época no tenía voz ni voto, prácticamente. Y sale una Hildegarda que de repente empieza a hablar en público, empieza a predicar y todo. Vamos a verlo más adelante, ¿verdad? Y entonces es bien sorprendente. El comercio, la economía, pues había auge, ¿verdad? Especialmente en las ciudades. Comenzaron a surgir las ferias y mercados que fomentaron el intercambio de bienes. Esto permitió una mayor movilidad social y económica. Y pues acuérdense, era la época de las cruzadas. Entonces, las cruzadas permitieron rutas comerciales que expandieron los reinos y conectaron a Europa con el Oriente. Y esto hizo que introdujo nuevos productos, nuevas ideas, nuevas maneras de ver el mundo. Descubrieron los europeos otro estilo de vida más sofisticado, ¿verdad? La comida en aquel entonces en Europa, la vida europea era sencilla. No se vestían con tanto color, nada más los nobles, ¿verdad? Los campesinos pues, se vestían de café, gris, ¿verdad? Y la comida de todo el mundo era como bastante sencillona, desabridona, normalita, vamos a decir, bastante austera. Pero cuando ven
China, no China, perdóname, el Medio Oriente, después China, ¿verdad? Pero Medio Oriente, todas esas riquezas, los sultanes y todos los colores de las ropas, lo exquisito de las comidas, pues hay muchos cambios en Europa después de eso, ¿verdad? Entonces, sí, la música, todo fue influenciado. La religión, ¿cómo era la religión? La religión jugaba un papel crucial en la vida diaria. La mayoría de las personas eran cristianas y las festividades religiosas pues marcaban el calendario. Como les decía, era la época de las cruzadas y Europa conoció otro mundo, desde medicina, arquitectura. Ellos quedaron impresionados con todas las arquitecturas y vestimentas y colores de otros pueblos, la comida súper diferente, los peregrinos a lugares santos, sagrados, las peregrinaciones eran comunes y las iglesias y los monasterios eran centros de vida comunitaria y educativa. Y la influencia de la iglesia también se reflejaba en la moral y en las costumbres sociales. Hay mucho que decir de esta época. Me voy a detener aquí, se nos acaba el tiempo, pero bueno, lo que quiero decirles es, vamos a seguir adelante con empaparnos en la vida, en la cultura de la época medieval para poder entender la vida y los escritos de nuestra santa. Gracias por acompañarnos en este viaje por la vida de Santa Hildegarda. No te pierdas el próximo episodio, donde seguiremos explorando esta fascinante mujer y toda su historia y de cómo influyó pues todo su entorno cultural, social y religioso en su vida y en lo que ella escribió, hizo y dejó, todo su legado, ¿verdad? Bueno, pues que Dios te bendiga. Hasta la próxima. Que tengas una bonita semana. Bye.